Se sentó en el vestíbulo como cualquier otro huésped, con los vaqueros ligeramente arrugados, una bolsa de viaje a sus pies y una novela de bolsillo a medio leer entre las manos. Nadie se fijó en el hombre que era dueño de todo lo que les rodeaba. La lámpara de araña que colgaba sobre su cabeza la había elegido él. El aroma a lavanda fresca que flotaba en el aire, idea suya. Las sonrisas del personal, pagadas por él. Y sin embargo, en ese momento, Daniel Prescott era invisible. Observaba a la gente pasar, familias, viajeros de negocios, recién casados, todos perdidos en su propio mundo. Era irónico. Durante años había construido palacios para que la gente escapara de la realidad, pero él nunca había escapado de la suya. Hasta ahora. Hasta que entró en su propio hotel fingiendo ser otra persona. «Disculpe». Una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Una mujer, el pelo recogido, los ojos como el otoño después de la lluvia. «¿También está aquí para la conferencia?» Él dudó. Luego asintió. Ella sonrió y se sentó a su lado. «Parece alguien que se esconde», dijo sin mirarlo. Daniel sintió un nudo en el pecho. No se equivocaba. Ese fue el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Su pasado, sus mentiras y todo lo que creía saber sobre el amor. Antes de profundizar más, asegúrate de suscribirte y pulsar la campana. Cada semana revelamos historias desconocidas de verdades ocultas y segundas oportunidades que no encontrarás en ningún otro sitio. Forma parte de una comunidad que siente, reflexiona y crece junta. No te pierdas lo que podría cambiarlo todo. Daniel Prescott nació en el seno de una familia rica, pero no en una familia cálida. El apellido Prescott había sido sinónimo de hoteles de lujo durante más de 50 años, y desde que empezó a andar, Daniel fue preparado para llevar el imperio aún más lejos. Su padre, Franklin Prescott, no creía en la infancia, solo en el futuro. Cada momento tenía que ganarse, programarse y justificarse. Mientras otros niños jugaban al fútbol o construían casas en los árboles, Daniel se sentaba en salas de juntas, escuchando a hombres trajeados debatir sobre tarifas y porcentajes de ocupación. Al principio no le importaba. Era la única forma que conocía de que lo vieran. Cada cumplido de su padre era como un trofeo excepcional y cada ceño fruncido como una tormenta. El amor en la casa de los Prescott se disfrazaba de aprobación y era condicional. A los 30 y pocos años, Daniel era el director general de Prescott Hotels y gestionaba más de 50 establecimientos en todo el mundo. Tenía coches, un ático, la atención de los medios de comunicación, y nada de eso le importaba. La muerte de su padre no le causó ningún dolor, solo silencio. Y la traición de Melissa Grant, su prometida desde hacía mucho tiempo, le dejó más que una herida. Ella había estado a su lado durante todo ese tiempo, hasta que dejó de estarlo, hasta que lo cambió por uno de sus socios. El agotamiento comenzó poco después, insomnio, ansiedad, momentos en los que se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Empezó a faltar a reuniones, a cancelar entrevistas. Una noche desapareció de una gala en honor a su éxito y no devolvió las llamadas durante 3 días. No estaba perdido, se estaba ahogando. En medio de esa confusión, Daniel tuvo una idea. ¿Y si pudiera desaparecer por un tiempo? No como Daniel Prescott, el magnate, sino como Daniel, el hombre al que nadie reconocía. Fue entonces cuando hizo una pequeña maleta, eligió uno de sus hoteles menos conocidos en Vermont y reservó una habitación bajo el nombre de David Price. No se lo dijo a nadie. Ni siquiera Eleanor, la directora del hotel, sabía la verdad. Llegó como cualquier otro huésped, sin limusina, sin asistentes, sin fanfarria. Solo un hombre que necesitaba algo que no podía comprar. No estaba seguro de lo que buscaba, quizá paz o el anonimato.
o simplemente un momento para respirar. En cambio, lo que encontró fue a ella. Daniel no esperaba la felicidad. Era un lujo que nunca le habían enseñado a perseguir. Pero en la tranquilidad de su habitación de hotel, bajo las sábanas blancas y el murmullo del radiador, sintió algo desconocido. Alivio. Nadie le llamaba señor Prescott. Nadie le pedía que aprobara presupuestos ni que asistiera a ceremonias de entrega de premios. Por primera vez en su vida era simplemente un hombre, y eso era exactamente lo que quería. Que lo vieran sin la coraza, que lo escucharan sin el eco del dinero en su voz, caminar por el vestíbulo sin que los ojos lo siguieran por su apellido. Más que nada, anhelaba sentirse real, algo que no había sentido en años. En su primera semana en el hotel, Daniel hizo lo que ningún multimillonario había hecho jamás. Esperó en la cola para tomar un café. Leyó los periódicos en el salón. Ayudó a una pareja de ancianos a encontrar su habitación. El personal no lo conocía. Solo pensaban que era educado, callado, quizá un poco perdido. A él no le importaba en absoluto. Fue entonces cuando se fijó en ella. Julia Bennett. Se movía por el hotel como si perteneciera a otro mundo, uno hecho de poesía y aire otoñal. Una camarera de piso con ojos que lo veían todo y no juzgaban nada. Era amable, pero no excesivamente alegre. Inteligente, pero nunca presumida. Tarareaba suavemente mientras cambiaba las sábanas y a veces se detenía junto a una ventana como si recordara algo que no podía expresar con palabras. Daniel la observaba más de lo que debería. No con lujuria, sino con curiosidad. Había algo profundo detrás de su calma, algo sincero. Una tarde, se cruzaron en el ascensor. Ella sonrió y le dijo: «Siempre pareces estar pensando demasiado». Él le devolvió la sonrisa. «¿Es tan obvio? Solo para alguien que hace lo mismo», respondió ella, y salió del ascensor cuando se abrieron las puertas. Esa fue la chispa. No fueron fuegos artificiales, solo calor. El tipo de calor que se cuela sin pedir permiso. Durante los días siguientes, siguieron encontrándose. Pequeñas conversaciones, silencios compartidos, miradas que se prolongaban. Daniel sintió que se ablandaba como no lo había hecho en años, pero también sintió algo más, miedo, porque cada vez que ella lo miraba, veía a alguien que no existía. Él no era David Price, el huésped tranquilo de mirada pensativa. Era Daniel Prescott, heredero de una fortuna y propietario del edificio en el que ella pasaba la aspiradora todas las noches. Y si alguna vez se enteraba, ¿esa calidez se convertiría en hielo? Ocurrió un jueves. La lluvia golpeaba suavemente los amplios ventanales del vestíbulo del hotel, proyectando un velo plateado sobre el mundo exterior. Daniel estaba sentado en la cafetería, bebiendo café solo y leyendo una novela en la que apenas podía concentrarse. Julia pasó por delante y le saludó con un gesto cálido. Él le devolvió la sonrisa. Su conexión había ido creciendo, silenciosa y tácita, pero estaba ahí, real, frágil, aterradora. Fue entonces cuando entró Marcus Hale, un huésped habitual, ruidoso, prepotente, el tipo de hombre que nunca aprendió a decir «por favor». Estaba hablando por teléfono, dando órdenes, molesto porque su suite preferida no estaba lista. Sus ojos recorrieron la sala como un rey que inspecciona a sus sirvientes. Cuando vio a Daniel, se dirigió directamente hacia él. «Hola», dijo Marcus en voz alta. «Tú eres el chico que vi registrándose el otro día, ¿verdad? Te quedas mucho tiempo». Daniel levantó la vista, sin saber muy bien cómo responder. Antes de que pudiera decir nada, Marcus le dio una palmada en el hombro y se rió entre dientes. «Ahora me acuerdo. Eres el tipo de Portland, ¿verdad? ¿Tienes una pequeña empresa? No te preocupes, amigo. Hoy en día todo el mundo intenta ser alguien». No pretendía hacerle daño, pero sus palabras
le dolieron profundamente. Julia estaba cerca, organizando los arreglos florales en la recepción. Lo oyó todo. Daniel vio un destello en su expresión. No era lástima, era algo peor: decepción. Marcus siguió con su actuación, presumiendo de su yate, de sus resultados en el golf, de que el hotel debería estar agradecido de tener huéspedes como él. Daniel se quedó sentado en silencio, dejando que le menospreciara. Por primera vez en años, no tenía el control. Podría haberlo terminado con una sola palabra: revelar quién era y callar a Marcus al instante. Pero no lo hizo, porque esa era la vida que había elegido. Quería ser anónimo, invisible, normal, pero esa elección tenía consecuencias. Más tarde, ese mismo día, en el pasillo fuera de la lavandería, Julia se le acercó. «Vi cómo te hablaba», le dijo en voz baja. Daniel se encogió de hombros. «No pasa nada. Los tipos así no me molestan». Ella lo miró durante un largo rato. «Aún así, duele, ¿verdad? Que te traten como si no importaras». Eso lo destrozó, más de lo que esperaba. Esa noche, Daniel se sentó solo en su habitación, mirando su reflejo. No lloraba, ya no sabía cómo llorar. Pero algo dentro de él se rompió. La máscara que llevaba, el nombre falso, el comportamiento tranquilo, empezaba a asfixiarlo. Quería paz, quería la verdad. Pero ¿cómo podía tener ninguna de las dos cosas cuando estaba construyendo su vida sobre una mentira? Y lo peor, ¿qué pasaría si alguien finalmente miraba demasiado de cerca y veía la verdad que se escondía debajo? Los días se difuminaron después de eso. Daniel se encontró evitando las zonas comunes, comiendo en su habitación, saliendo antes del amanecer y regresando después del anochecer. La calidez que había comenzado a crecer entre él y Julia había desaparecido, sustituida por una tensa distancia. Ella no lo evitaba, simplemente dejó de verlo, y eso le dolió más de lo que esperaba. No dejaba de repasar mentalmente el momento con Marcus, no por el insulto, sino por haber dejado que sucediera. Se había quedado allí sentado, mudo, aceptando la humillación solo para mantener viva la ilusión. Y Julia lo había visto encogerse. Había visto la versión de él que fingía ser y se lo había creído. Para alguien que se había pasado la vida construyendo un imperio, Daniel nunca se había sentido tan pequeño. Una noche, pasó por delante de la sala de descanso del personal y oyó risas. Dentro, Julia estaba sentada con otros 2 empleados, bromeando mientras compartían un sándwich. Parecía tan viva, tan libre. Entonces se dio cuenta de lo poco que sabía realmente de ella, su historia, su dolor, sus razones para trabajar allí. No era solo una empleada doméstica. Era una persona con muchas facetas que él ni siquiera había empezado a comprender. Pero ya era demasiado tarde. Había construido un muro entre ellos, un muro hecho de mentiras. Esa noche, Daniel se sentó en el suelo de su habitación con una botella de whisky que no había tocado en años. Se quedó mirando al techo, aturdido. La habitación le parecía demasiado silenciosa, demasiado limpia. Pensó en llamar a alguien, quizá a Eleanor. Pero, ¿qué iba a decir? Les he mentido a todos, y ahora la única persona que me hacía sentir humano ni siquiera me mira. No bebió. En lugar de eso, abrió su ordenador portátil y empezó a escribir una carta. A Julia. No para enviarla, solo para sentir las palabras. Me mirabas como si valiera algo, y yo te dejé creer que era otra persona. Pensaba que estaba protegiendo el momento, pero solo me estaba escondiendo de él. No terminó la carta. No pudo. A la mañana siguiente, Julia no fue al trabajo. Tampoco al día siguiente. Se corrió la voz entre el personal de que se había tomado unos días libres, algo sobre visitar a su hermana al norte del estado. Daniel sintió un extraño pánico. ¿Y si no volvía? ¿Y si esta breve ventana, la única conexión honesta que había tenido en años, se cerraba para siempre? Al tercer día, Eleanor llamó a su puerta. Parecía cansada,
con el pelo recogido en un moño desordenado y una carpeta en la mano. ¿Estás bien?, le preguntó con más suavidad de lo habitual. Daniel dudó. ¿Alguna vez sientes que estás viviendo una vida que no te pertenece? Ella no respondió al principio. Luego dijo, solo los martes. Ambos se rieron, solo un poco. Luego, silencio. Es buena, dijo Eleanor. Julia ha pasado por más que la mayoría. No habla de ello, pero la he visto recuperarse de cosas que la mayoría de la gente no podría superar. Daniel asintió con la garganta apretada. Creo que lo he estropeado todo. Eleanor lo miró fijamente. Entonces, arréglalo, pero esta vez sé sincero. Después de que ella se marchara, Daniel se quedó junto a la ventana, observando cómo la nieve cubría el jardín. Se sentía más perdido que nunca. Había venido aquí para desaparecer y lo había conseguido. Se había vuelto invisible, incluso para la única persona que le hacía querer ser visto. Más tarde, esa misma noche, bajó al vestíbulo. Julia estaba allí. Había vuelto. Parecía cansada, con el abrigo cubierto de nieve. Cuando sus miradas se cruzaron, su expresión no cambió. Ni una sonrisa, ni ira, solo cautela. Daniel respiró hondo. Se acercó. ¿Podemos hablar?, preguntó. Ella lo miró en silencio durante un instante. Luego asintió con la cabeza. Se sentaron en un rincón del salón con el fuego crepitando a sus espaldas. Daniel intentó encontrar las palabras adecuadas. Pero, ¿cómo se explica una mentira que comenzó con buenas intenciones y terminó en silencio? No he sido sincero contigo, dijo finalmente. ¿Sobre quién soy? Ella ladeó ligeramente la cabeza. Lo sé. Eso lo dejó atónito. Te investigué hace una semana, dijo ella. Algo en tu forma de mirar los planos de la pared. Ningún invitado mira así los planos. Daniel sintió el peso de su propia estupidez abrumarlo. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó. Porque quería ver si tú me lo dirías, respondió ella en voz baja. Pero no lo hiciste. Su voz no estaba enfadada. Estaba cansada. Él se inclinó hacia adelante con los ojos suplicantes. No quería mentir. Solo quería ser otra persona por un tiempo. Alguien que quizá te pudiera gustar. No tienes que ser otra persona, dijo ella poniéndose de pie. Pero sí tienes que ser sincero. Eso es lo que aún no entiendes. Y luego se marchó. Dejó a Daniel en el hotel del que era propietario, rodeado de cosas que él mismo había construido, completamente solo. Si alguna parte de esta historia te ha llegado al corazón, si alguna vez te has sentido invisible o has luchado por que te entendieran, dedica un momento a darle a me gusta a este vídeo y comparte tus opiniones en los comentarios. Tu opinión importa. No estás solo. Y a veces, el simple hecho de compartir es un paso hacia la curación. Daniel no salió del salón durante mucho tiempo. Después de que Julia se marchara, se quedó allí sentado en silencio, observando cómo bailaban las llamas detrás del cristal. El calor de la chimenea no servía para descongelar el frío que se había apoderado de su pecho. Había construido una vida basada en la imagen, la riqueza y el control, y al hacerlo, se había convertido en un extraño para todo lo real. A la mañana siguiente había dejado de nevar y el mundo estaba cubierto por un manto de silencio. Daniel caminaba solo por los jardines del hotel, con las manos en los bolsillos y los pasos crujiendo sobre el camino helado. No pensaba en los negocios, ni en los titulares, ni en su legado. Pensaba en una voz tranquila, sincera y cansada que le había dicho, «Tienes que ser sincero». Esa frase resonaba más fuerte que cualquier discurso corporativo o llamada de inversores. Entró en el ala del personal y se encontró frente a la pequeña trastero que Julia había utilizado como zona de descanso. La puerta estaba abierta. Dentro, las paredes eran lisas y había unas cuantas sillas viejas arrinconadas. Pero sobre la mesa había algo inesperado, un cuaderno, escrito a mano con un bolígrafo metido en la espiral. Dudó. Luego lo abrió.
Dentro había bocetos, flores, edificios, fragmentos de poesía escritos en los márgenes. En una página se leía, en una letra cursiva cuidada: a veces imagino una versión de mí misma que nunca se rompió. Me pregunto si me reconocería. Daniel cerró el cuaderno con delicadeza, abrumado por una oleada de humildad. Julia no era solo una mujer tranquila y amable, estaba sobreviviendo a algo, reconstruyéndose poco a poco, igual que él. Y por primera vez lo entendió. Esconderse de quien era no lo liberaría. Solo lo encadenaría a la versión de sí mismo que más odiaba. Volvió a su habitación y sacó la carta que había empezado a escribir semanas atrás. Esta vez la terminó. Cada palabra era real. Cada línea desentrañaba su máscara cuidadosamente construida. Pero no la envió. En su lugar, la imprimió. Luego hizo algo que le hizo latir el corazón más fuerte que cualquier confrontación en la sala de juntas. Llamó a Eleanor y le pidió un favor. «Necesito hablar en el evento comunitario de la próxima semana», dijo. Ella se detuvo. «Daniel, ¿estás seguro? He estado escondido en mi propio hotel. Creo que es hora de volver a casa». Cuando llegó el día, Daniel se subió a una pequeña tarima en la sala comunitaria del hotel. El personal, los huéspedes y los vecinos llenaban los asientos. Julia estaba de pie cerca del fondo, con los brazos cruzados y la mirada cautelosa. Él sostenía la carta en las manos, pero no la leyó. En lugar de eso, miró a la gente, a ella, y comenzó a hablar. «Vine aquí para desaparecer, pero lo que encontré fue un espejo, y lo que vi no fue halagador. Mentí. No para hacer daño a nadie, sino porque no sabía cómo ser visto sin mi título, sin mi riqueza. Pero he aprendido algo. Lo único más peligroso que ser invisible es ser falso». Hizo una pausa. La miró a los ojos. «Y estoy cansado de ser falso». Los aplausos al final de su discurso fueron corteses, respetuosos. Pero Julia no aplaudió. Tampoco se marchó. Se quedó allí, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Daniel no esperaba que lo perdonara, al menos no todavía. Quizás nunca, pero por primera vez en años se sentía ligero, honesto, y eso era algo. Después del evento, no se retiró a su habitación. En lugar de eso, se sentó en el comedor del personal. Comió con los empleados, hizo preguntas, escuchó. Se dio cuenta de que sabía los nombres de los inversores del hotel en Zúrich, pero no el nombre de la hija del gerente nocturno. Eso cambió rápidamente. Durante los días siguientes, Daniel empezó a aparecer en los preparativos matutinos, no para supervisar, sino para ayudar. Sirvió el desayuno, recogió las mesas y limpió algunas habitaciones con el equipo de limpieza. Hubo bromas, sonrisas incómodas, incredulidad. Pero poco a poco empezaron a aceptarlo, lentamente, porque no actuaba como un jefe, no actuaba como nada en absoluto. Julia se mantuvo a distancia, pero él se dio cuenta de que ella lo observaba de vez en cuando. No se acercó a ella, todavía no. En cambio, dejó que sus acciones hablaran por sí solas. Le pidió a Eleanor que le mostrara las iniciativas comunitarias del hotel. «Enséñame dónde contribuimos», le dijo. Ella lo llevó a un pequeño programa de tutoría que patrocinaban en la escuela local y a un refugio al que donaban ropa de cama una vez al año. Estaba bien, pero no era suficiente. Esa noche redactó una nueva iniciativa, un programa de reinversión a gran escala para la comunidad, formación profesional, apoyo a la salud mental, becas, un cambio real, no solo caridad. No bajo el nombre de Prescott, solo discretamente, a través del hotel. A la mañana siguiente le entregó la propuesta a Eleanor, sin comunicados de prensa, sin medios de comunicación. «No quiero reconocimiento, solo quiero hacer algo que importe». Ella sonrió. «Ya lo estás haciendo». Aún así, había un vacío que nada parecía llenar. Julia no le había dirigido la palabra desde el discurso. Se cruzaban en los pasillos, intercambiaban miradas fugaces, pero no hablaban. Hasta que una tarde, ella dejó algo en su puerta. Un dibujo,
un pequeño boceto a lápiz del jardín del hotel. Debajo, una sola frase: a veces, las raíces crecen más profundas después de la tormenta. No era una conversación, pero era un comienzo. Esa noche, Daniel regresó al mismo jardín, ahora cubierto de nieve. Se sentó en el banco en el que ella se había detenido una vez durante sus rondas. Y esperó. Pasaron los minutos. Entonces ella apareció, sin palabras, solo su presencia. Se sentó a su lado, cerca, pero sin tocarlo. Su aliento era visible en el aire frío. «He visto lo que has estado haciendo», dijo ella finalmente. Él asintió. «No es suficiente, pero es real». «¿Por qué ahora?». La miró con los ojos claros. «Porque por primera vez en mi vida no estoy construyendo para dejar un legado. Estoy construyendo para conectar». Ella no respondió de inmediato, pero tampoco se marchó. Y para Daniel, eso fue suficiente para seguir reconstruyendo. Reconstruir no era tan cinematográfico como Daniel había imaginado. No era un arco limpio y ascendente, sino irregular, desnivelado. Algunos días todo parecía posible, otros se preguntaba por qué lo intentaba siquiera. La gente no olvidaba de la noche a la mañana. La confianza no florecía en silencio, y la culpa tenía una forma de aparecer incluso en los momentos de alegría. Una mañana, Daniel llegó al centro comunitario que estaban renovando y se encontró con que el contratista local se había echado atrás. Los permisos se habían retrasado. El presupuesto se había disparado de la noche a la mañana. Se quedó de pie en medio del suelo polvoriento, mirando las vigas al descubierto y el cableado a medio terminar, y sintió que la vieja frustración volvía a hervir. En el pasado habría gritado, habría hecho llamadas, habría exigido resultados, pero ahora respiró hondo. Se arremangó, llamó a algunos amigos, no empresarios, sino vecinos, y les pidió ayuda. El tipo de ayuda que no se compra, sino que se pide prestada de buena fe. Esa misma tarde recibió una llamada de un periodista sensacionalista. Alguien había filtrado su presencia en el hotel. Querían una historia. Millonario se disfraza de pobre para conquistar el corazón de una empleada doméstica. Solo el titular le revolvió el estómago. Se negó a hacer comentarios y reafirmó su promesa. Nada de prensa. Esto no era un truco publicitario, era su vida, caótica, tranquila, real, pero las consecuencias llegaron de todos modos. Julia vio el titular. La encontró en la cocina del personal esa noche, con los brazos cruzados y el artículo abierto en su teléfono. «¿Por eso has estado haciendo todo esto?», le preguntó con voz plana. Se le encogió el corazón. «No, te lo juro, no lo sabía. Alguien debió de verme, reconocerme. Dijiste que no más mentiras». Y lo decía en serio. El silencio que siguió fue peor que la ira, peor que los gritos. Era incredulidad. Y Daniel lo sabía. No se trataba solo del artículo, se trataba de todos los momentos previos en los que debería haber confiado en ella y haberle contado la verdad. «No puedo seguir intentándolo si no sé con quién lo estoy intentando», dijo ella en voz baja, y se marchó. Esa noche, Daniel no pegó ojo. Se quedó mirando al techo y sintió que la vieja voz volvía a invadirle. «Eres igual que tu padre, frío, controlador, solo». Pero esta vez se defendió. Al día siguiente convocó una reunión con el personal, sin guiones, sin títulos. Solo Daniel. Se puso delante de ellos y dijo: «Os merecéis la verdad. Vine aquí para esconderme. Usé un nombre falso. Os hice creer que era otra persona, y eso estuvo mal. Pero ya no me voy a esconder. Me voy a quedar, no como vuestro jefe, como vuestro compañero, si me lo permitís». Algunos asintieron, otros se quedaron callados, pero nadie se marchó. No fue una redención, pero fue asumir la responsabilidad. Más tarde, dejó otra carta en la puerta de Julia, sin grandes gestos, solo la verdad. «No se trata de que me perdones,
Se trata de que yo aprenda a dejar de mentirme a mí mismo. Pasaron los días. Luego una semana. No hubo respuesta. Entonces, una noche, llamaron a su puerta. Abrió y allí estaba ella. «Aún te queda mucho por aprender», le dijo ella. «Pero no he dejado de esperar que lo consigas». Y con eso, la reconstrucción continuó, no con certeza, pero sí con algo mejor. Esperanza. La primavera llegó lentamente ese año, derritiendo la nieve, y con ella, el peso que Daniel había estado cargando. El jardín exterior del hotel, que antes era un espacio tranquilo y olvidado, volvió a cobrar vida. Los tulipanes brotaban de la tierra, la fuente burbujeaba suavemente y los bancos que antes parecían fríos ahora invitaban al calor. Daniel estaba de pie junto a uno de esos bancos, con una carta doblada en la mano. Esta vez no era una confesión, no era una disculpa, solo palabras, palabras sinceras. Levantó la vista cuando Julia se acercó. Parecía diferente, no solo en su aspecto, sino en su presencia, más fuerte, o tal vez él la veía ahora con más claridad. Ella se detuvo frente a él, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, esperando. Él le entregó la carta, pero ella no la tomó. «Dilo», dijo ella en voz baja, «lo que sea que haya ahí, dilo en voz alta». Daniel asintió, respiró hondo y la miró a los ojos. «Cuando llegué aquí, estaba huyendo. De la presión, de las expectativas, de esa parte de mí que era demasiado orgullosa para admitir que estaba destrozado. Entonces te conocí, y de repente ser invisible ya no me hacía sentir seguro. Me sentía solo, porque tú me veías, no veías el nombre, no veías el legado, solo a mí». Hizo una pausa, tragándose la emoción que le subía por la garganta. «Dejé que el miedo se convirtiera en mentiras, y desde entonces he pasado cada día intentando sustituir esas mentiras por la verdad. No para recuperarte, sino porque no puedo volver a ser quien era. No después de esto, no después de ti». Julia no respondió de inmediato. Bajó la mirada y la brisa le acarició suavemente el cabello. Luego se sentó en el banco y le dio unas palmaditas al espacio a su lado. Él se unió a ella, con los hombros casi tocándose. «¿Sabes lo que vi cuando te conocí?», preguntó ella con la mirada fija en el jardín. Daniel negó con la cabeza. Tristeza, una tristeza profunda y controlada, como alguien que ha aprendido a sonreír sin sentirlo. «Yo conozco ese tipo de tristeza». Él la miró, escuchando atentamente. «No eras el único que fingía», continuó ella. «Yo también llevaba una máscara. Sonreía para que me dieran propina. Asentía con la cabeza a los clientes groseros. Fingía que no me importaba que la gente me ignorara. Pero entonces apareciste tú, sentado solo, leyendo un libro como si fuera lo único que te impedía desaparecer. Y pensé, quizá él lo entiende». Hubo una larga pausa. Los pájaros cantaban suavemente de fondo. «No me enamoré de David Price», dijo ella. «Me enamoré del hombre que se ofreció a ayudar a una pareja de ancianos con su equipaje, que me preguntó cuáles eran mis poemas favoritos, que me escuchó sin intentar arreglarme». Daniel se volvió hacia ella. «Entonces, ¿en qué quedamos?». Ella sonrió, débilmente pero con sinceridad. «Quedamos aquí, aprendiendo, intentándolo, juntos, si somos lo suficientemente valientes». Las lágrimas se le llenaron los ojos, esta vez sin ocultarlas. Ella se acercó y le tomó la mano, y con ese simple gesto, todo cambió. Semanas más tarde, el hotel acogió una celebración comunitaria para marcar el lanzamiento de las nuevas iniciativas. Asesoramiento gratuito sobre salud mental, formación para el empleo local y un fondo en nombre de la madre de Julia para madres solteras que volvían a estudiar. No era solo un proyecto, era una promesa. Daniel habló en el evento, pero esta vez no leyó un guión. Solía pensar que el legado eran los edificios y el dinero. Ahora sé que significa algo más profundo.
Significa usar lo que te han dado para ayudar a otros. Significa estar presente, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Julia estaba a su lado, y su presencia lo hacía sentir más seguro que cualquier aplauso. Después de los discursos, Daniel se quedó solo un momento observando a los invitados charlar. Pensó en su padre, no con amargura, sino con claridad. Franklin Prescott había construido un imperio, pero Daniel había construido algo diferente, algo duradero. Un niño que en su día había sido moldeado por una fría aprobación, se había convertido en un hombre forjado por la vulnerabilidad. Y ese hombre, marcado pero más fuerte, había encontrado por fin el tipo de amor que no pedía nada más que la verdad. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, Julia se acercó a él. No dijo nada. No hacía falta. Él se volvió hacia ella y le sonrió. «Nunca sentí que tuviera un hogar», dijo. «Pero creo que lo he encontrado». Ella le apretó la mano con delicadeza. «Bienvenido a casa. No todas las historias de amor comienzan con honestidad. A veces comienzan con miedo. El miedo a que nos vean tal y como somos, a que nos rechacen no por nuestros errores, sino por las verdades que hemos enterrado bajo ellos». El viaje de Daniel no solo consistió en encontrar el amor, sino en desaprender todo lo que creía que le hacía merecedor de él. Durante años creyó que el valor provenía del poder, que el respeto provenía del control, que el amor se ganaba a través de la perfección. Pero todo eso se hizo añicos en el momento en que alguien lo vio sin el título, sin la riqueza, sin la armadura, y decidió quedarse de todos modos. Su historia nos recuerda que escondernos no nos protege del dolor, solo lo retrasa, y que las máscaras que llevamos para ser aceptados a menudo terminan convirtiéndose en jaulas. Es fácil perseguir la apariencia de una conexión. Mucho más difícil es enfrentarnos primero a nosotros mismos con todos nuestros pedazos rotos. La fuerza de Julia no solo residía en su amabilidad, estaba en sus límites, en su capacidad para alejarse cuando traicionaban su confianza, y, más aún, en su voluntad de volver cuando veía un cambio real, porque el amor no es ciego. Ve las grietas y elige creer que pueden sanar. Al final, lo que Daniel construyó no fue solo un nuevo capítulo, fue la base para algo honesto. Y la honestidad, cuando se elige por encima del orgullo, se convierte en el legado más poderoso. Después de la celebración, Daniel no volvió al mundo corporativo, no de la forma que la gente esperaba. Renunció como director ejecutivo de Prescott Hotels y nombró un equipo directivo comprometido con la responsabilidad social. Siguió en la junta directiva, pero su enfoque cambió por completo. Él y Julia se quedaron en Vermont. El hotel donde todo cambió se convirtió en su hogar. No solo un lugar para dormir, sino un lugar para crecer. Juntos, crearon una organización sin ánimo de lucro con parte de la herencia de Daniel, centrada en el apoyo a la salud mental y el desarrollo profesional de los trabajadores del sector hotelero en todo el país. Cada semana, Daniel impartía talleres gratuitos en el centro local sobre finanzas, liderazgo y habilidades para la vida. Pero comenzaba cada sesión con una historia, a menudo propia, que contaba con una vulnerabilidad que antes le habría aterrorizado. El hombre que antes medía la vida por los beneficios, ahora la medía por el impacto. Julia continuó su trabajo de forma discreta. Era mentora de mujeres jóvenes en el refugio, compartía su arte a través de pequeñas exposiciones comunitarias y ayudaba a dar forma al núcleo emocional de la organización sin ánimo de lucro. Ni ella ni Daniel buscaban la fama, buscaban un sentido. Con el tiempo, los medios de comunicación pasaron página. Los focos se apagaron, y eso era exactamente lo que querían. Construyeron una vida no perfecta, sino verdadera, y en esa verdad encontraron todo lo que nunca supieron que necesitaban.
¿Alguna vez has ocultado una parte de ti mismo solo para ser aceptado? ¿Has fingido ser otra persona porque te parecía demasiado arriesgado compartir la verdad? Quizás hayas estado en el otro lado, confiando en alguien, solo para descubrir que no era quien creías que era. La historia de Daniel va más allá del amor. Trata sobre el valor que se necesita para quitarse la máscara y decir, este es quien realmente soy. Y también trata sobre la fuerza que se necesita para perdonar, para creer que las personas pueden crecer y que la sanación es posible cuando la honestidad marca el camino. Ahora queremos saber de ti. ¿Alguna vez te has enfrentado a la elección entre proteger tu imagen y vivir tu verdad? ¿Qué elegiste y por qué? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Y si esta historia te ha emocionado, ayúdanos a difundirla. Dale a me gusta, comenta y comparte este video con alguien que pueda estar cargando con el peso del silencio. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, porque aquí, en El Peso de la Elección, cada semana te traemos historias reales y sin filtros de personas que decidieron cambiarlo todo, porque a veces la elección más difícil es la que te libera.